Durante décadas, Intel no era solo una empresa tecnológica, era la base de toda una industria. Si había un ordenador, había un chip de Intel dentro. No era una opción, era el estándar. Procesadores, arquitectura, compatibilidad. Todo giraba alrededor de una idea simple. Intel estaba en el centro. Y durante años, esa posición parecía imposible de cuestionar. Pero hubo un momento en el que algo cambió. No de forma inmediata, no con un colapso visible, sino con una decisión. Una decisión que en ese momento parecía completamente lógica. Y sin embargo, terminó cambiando el equilibrio de toda la industria. Porque no siempre son los grandes errores los que alteran el mercado. A veces, es una decisión correcta en el contexto equivocado. Esta historia no trata de una empresa que perdió su liderazgo de golpe. Trata de cómo una empresa dominante puede tomar decisiones coherentes que terminan debilitando su posición, y de cómo, en industrias complejas, el valor no siempre está donde parece. Porque en muchos casos, el problema no es hacer algo mal. Es no ver qué parte del mercado está a punto de volverse crítica. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Intel. Durante años, Intel construyó una de las posiciones más sólidas del sector tecnológico. Su negocio estaba centrado en un tipo de producto, procesadores para ordenadores personales. El crecimiento del PCIe impulsaba su crecimiento. Más ordenadores, más chips, más ingresos. Era un modelo claro, escalable y extremadamente rentable. Además, Intel no solo vendía hardware, controlaba un estándar, la arquitectura x86, compatibilidad con sistemas, relaciones con fabricantes. Todo estaba alineado. Y eso creaba una barrera difícil de romper. No bastaba con hacer un chip mejor. Había que integrarse en todo el ecosistema. Y durante años, nadie lo hizo mejor que Intel. Pero ese dominio tenía una base, el ordenador personal. Y esa base empezó a cambiar. A medida que avanzaban los años 2000, apareció una nueva categoría. Dispositivos móviles, teléfonos, tablets, equipos más pequeños, más eficientes, menor consumo energético. Y ese cambio introdujo una nueva lógica. El rendimiento ya no era lo único importante. La eficiencia empezaba a ser clave. Duración de batería, calor, tamaño. Intel vio ese cambio, pero lo interpretó desde su propia lógica. Su fortaleza era el rendimiento. Su modelo estaba optimizado para potencia. Y adaptar esa arquitectura a dispositivos móviles no era trivial. En ese contexto, Intel tomó una decisión. No competir agresivamente en ese nuevo segmento, no porque no pudiera, sino porque no encajaba con su modelo principal. En ese momento, el mercado móvil aún no parecía dominante. El PC seguía creciendo. El negocio seguía funcionando. La decisión parecía razonable, pero mientras Intel priorizaba su posición, otros empezaban a construir la siguiente. Mientras Intel mantenía su foco en el PCIe, otra arquitectura ganaba terreno. ARM. Más eficiente, más flexible, más adaptada al entorno móvil. Empresas como Apple, Qualcomm y otras empezaron a construir sobre esa base. El ecosistema móvil creció. Aplicaciones, sistemas operativos, usuarios, y poco a poco, el centro de la industria empezó a desplazarse. Ya no era solo el ordenador personal. Era el dispositivo que siempre llevabas encima, el teléfono. Intel intentó reaccionar. Intentó entrar en el mercado móvil. Desarrolló chips. Buscó acuerdos. Pero el problema ya no era tecnológico. Era de posición. El ecosistema ya estaba construido. Los desarrolladores ya estaban adaptados. Los fabricantes ya tenían alternativas. Y cuando intentas entrar tarde en un mercado de plataforma,
No compites en igualdad. Ese fue el punto de no retorno. No cuando apareció ARM, sino cuando el mercado dejó de necesitar a Intel para crecer. En los años siguientes, Intel mantuvo su liderazgo en el mercado de PC, pero el centro de crecimiento ya no estaba ahí. El mercado móvil se convirtió en el dominante, y en ese mercado, Intel no lideraba. El impacto no fue inmediato, pero fue estructural. El crecimiento se desplazó, la influencia cambió, y la industria empezó a evolucionar sin Intel en el centro. La empresa siguió siendo relevante, siguió generando ingresos, pero dejó de ser el eje principal del futuro tecnológico. La historia de Intel no es una historia de fracaso, es una historia de enfoque. Durante años, su enfoque fue correcto, pero cuando el mercado cambió, ese mismo enfoque limitó su capacidad de adaptación. Porque las empresas dominantes tienden a optimizar lo que ya funciona. Y eso crea una inercia, una lógica interna, una forma de ver el mercado. Y cuando aparece una nueva categoría, no siempre encaja en ese marco. El problema no es no verla, es no darle suficiente importancia a tiempo. Intel no desapareció, pero dejó de estar en el centro del cambio. Y eso es lo que define este tipo de historias. Empresas que dominan una etapa, pero no la siguiente, porque el mercado no se detiene, se desplaza. Y cuando lo hace, el valor se mueve con él. La pregunta no es si lo ves, es si actúas antes de que ese cambio sea irreversible. Y ese patrón no es exclusivo de Intel. Aparece en otras empresas, en otros sectores, en otros momentos en los que todo parecía funcionar, hasta que dejó de hacerlo igual. Porque en el fondo esta no es solo una historia sobre chips, es otra historia sobre decisiones, sobre enfoque y sobre el coste de no estar en el lugar correcto, en el momento adecuado.